En Jalisco se estima que habitan 800,000 adultos mayores, lo que representa casi el 10% de la población total de la entidad. Algunos estudios revelan que al menos un 5% de este sector vive en pobreza extrema y en algunos casos se encuentran solos o abandonados. A esta preocupante estadística habrá que sumar el tema de la salud, pues según el Instituto Nacional de Geriatría, existen en el país por lo menos 800,000 adultos mayores que padecen Alzheimer, con programas asistenciales reducidos, escasas oportunidades laborales y albergues o centros de atención integrales. El panorama para esta población en México los coloca en condiciones de alta vulnerabilidad. Además, parece un segmento de la población prácticamente invisible porque nadie los ve. Nosotros sí, y es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Alma Salas Montiel. Ella es directora general del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y una buena amiga de hace muchos años. Alma, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos la oportunidad de estar aquí y, como tú dices, por hacer visible el tema del adulto mayor. Muy bien. ¿Cuál sería, en forma general, los problemas que enfrenta el adulto mayor en Jalisco? Claro que sí. Como ya lo decían en la cápsula anterior que acaba de pasar, hay casi 800,000 adultos mayores, o tal vez un poco más, porque la última estadística de INEGI, bueno, nos dice un poco menos, pero ya han pasado unos años. Claro. Todos los días cumplen muchos jaliscienses 60 años. Entonces, la pirámide se va ensanchando y va a llegar el momento en que va a estar completamente invertida. En 2030 habrá más personas adultas mayores de 60 años que menores de 15. Entonces, es un tema que realmente tenemos que visualizar y que priorizar. Yo le llamaría a este grupo un grupo prioritario. El tema del adulto mayor debe ser prioritario, tanto para el gobierno federal, para los 3 niveles de gobierno, estatales y municipales, como para la sociedad en sí. Porque los problemas ahorita son algunos, pero a cómo se viene, pues serán muchos más, incrementándose por el número de adultos mayores que habrá en el país. ¿Cuáles serían los principales problemas que ahorita enfrenta este segmento de la población? Claro que sí. Primeramente, yo siempre les he dicho, ¿cuál es el principal alimento para las personas adultas mayores? El principal alimento es la compañía, es el amor que puede dar la familia. Entonces, uno de los principales problemas es el acompañamiento familiar, el que cuando ya se van retirando los hijos o se van yendo, van quedando solos. Y esa soledad es uno de los principales problemas que tenemos en lo general. En cualquier nivel socioeconómico que esté el adulto mayor, sigue siendo ese problema el más importante para que hemos visto, porque de ahí se generan otros muchos que vienen enfermedades, depresión y otras muchas situaciones, o el propio abandono alimenticio, también de otro tipo. Igualmente se ha hablado mucho de la pobreza. Realmente muchos adultos mayores sí viven en pobreza, pero por ese mismo abandono, porque es como un círculo, es ¿verdad? Consecuencia del mismo. Es consecuencia del mismo. Porque, pues, si ellos tuvieron 5, antes, ¿no? Antes tenían 12, 10 hijos, 9, 8, y cada vez se han ido reduciendo. Ahorita 2. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas es ese, a reserva de que puede haber abandono, maltrato, violencia, principalmente contra las mujeres adultas mayores. Yo escucho hablar de violencia intrafamiliar, pero nunca mencionan a las mujeres adultas mayores, que la mayoría de adultos mayores son mujeres,
porque el hombre fallece antes que la mujer y hay muchas viudas mujeres adultas mayores. ¿Y cuál es esa violencia? Bueno, pues que antes las costumbres eran que la mujer estaba en su casa, atendía a sus hijos, su familia, su esposo, y llegó un momento en que así quedó la costumbre. Y aún falleciendo el esposo, los hijos siguen siendo presionados, más bien las mujeres y adultas mayores siguen siendo quien presiona a las madres a que sigan siendo como cuando ellos eran niños. Que sigan asumiendo ese rol. Que sigan asumiendo ese rol. Ese es uno de los violencia. Otra que se da más en clase media y en clase alta, que son la violación de los derechos humanos de las personas adultas mayores con relación a las herencias. Hay muchos despojos. Hay despojos. Eso también es un problema importante. Bueno, son bastantes y vamos a seguir hablando del mismo, sí. Alma, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de este tema. Después de la misma charlaré con otro de nuestros invitados. De ser un país de jóvenes, México está envejeciendo a un ritmo acelerado. Según cifras del Instituto Nacional de Geriatría, existen más personas mayores de 60 años que niños menores de 5 años, y la proporción de mexicanos mayores de 65 años aumentará de 6.2 a 15% para el año 2036. Ante esta situación, urgen políticas públicas que garanticen una vida digna y decorosa para los adultos mayores. De eso vamos a hablar precisamente con nuestro segundo invitado, Gilberto Tinajero Díaz. Tinajero Díaz, él es director de Estudios Estratégicos del Consejo Económico y Social de Jalisco, el CESJAL. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar contigo. Y en efecto, el CESJAL, en su carácter de organismo dedicado al análisis y propuesta de las políticas públicas, suma esfuerzos con el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. La maestra Alma se acerca con nosotros y nos plantea que discutamos, que trabajemos, que llevemos a cabo ese foro que en días pasados se llevó a cabo en nuestra ciudad para discutir la generación y el impulso de políticas públicas al adulto mayor. Entiendo que para generar estas políticas públicas primero hay que encontrar o saber dónde estamos parados. ¿Qué panorama encontraron ustedes, Gilberto? Fue muy interesante el diagnóstico, que por cierto se hizo un documento de trabajo y está publicado en la página electrónica del CESJAL. Los datos son interesantes, son importantes, no solamente demográficos, que de por sí ya dicen mucho, la cantidad de personas adultas mayores, el nivel de crecimiento, la distribución geográfica, las condiciones de vida, la ocupación laboral, por ejemplo. Resulta que al revisar las estadísticas encontramos que los adultos mayores más desempleados están en las ciudades, en las áreas metropolitanas, que las personas adultas mayores que mantienen una actividad laboral están en el campo. Y esto no cuesta mucho inferirlo. El autoempleo, la atención al campo, pues le da vigor, le da atención y mantienen un nivel de vida mejor a nuestras personas mayores. Y al contrario, como bien lo decía hace unos momentos la maestra Alma, cuando se deja de tener una actividad productiva, pues va en propio deterioro. También encontramos que el marco normativo es importante y es fuerte. Hay una ley nacional, hay ley local, hay programas nacionales, el Plan Estatal de Desarrollo lo contempla, hay institutos, hay consejos en el país, hay también una convención interamericana sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. Es decir, el tema, aunque sea pensado como invisible, cada vez ocupa mayor lugar en la agenda de gobierno, en la agenda parlamentaria y en los presupuestos públicos. A ver, tú me hablas de un marco legal que ahí está, que existen programas, existen leyes internacionales incluso, pero en la práctica ¿se ven reflejados, Gilberto? Eso es
lo que las propias conclusiones de estudios, el Coneval lleva a cabo una investigación muy importante y llega a una recomendación. Hay que reformular el problema central de las políticas públicas en el sentido de articular las acciones ya existentes. Hay cosas buenas, sí, las pensiones, los programas de salud, los programas de recreación, los programas deportivos, pero de pronto el gobierno federal hace algo, el gobierno estatal hace otro, los gobiernos municipales, asociaciones civiles. Entonces hay una insuficiente coordinación y articulación y por lo tanto hay una brecha entre el marco legal y la realidad de muchas personas. Hay esfuerzos. Jalisco es uno de los muy pocos estados de la República, de los 6 estados de la República que tienen un organismo específico para esta materia, de los pocos que son institutos, porque hay muchos consejos consultivos. Y eso es bueno, pero no es suficiente. La demanda de los adultos mayores, pues me parece que debemos de verlo no como una vulnerabilidad de ellos, es una vulnerabilidad de la sociedad y del Estado, porque hacia allá iremos todos. Ahora, Gilberto, hemos visto cómo se hacen programas de apoyo y fomento al emprendurismo, por ejemplo, hacia los jóvenes. Se destinan grandes bolsas. Y cuando se trata del adulto mayor, se habla de otro tipo de estímulos y de apoyos en otra naturaleza y no toman en cuenta la fuerza laboral que todavía está vigente. La fuerza laboral, la creatividad, el nivel de experiencia, el tiempo. He de comentar que en este foro, como nunca tuvimos un público permanente, de principio a fin, el adulto mayor tiene mayor tiempo. Ha logrado superar lo que muchas veces los jóvenes o los adultos, pues andamos corriendo de aquí para allá. Y si el Instituto Nacional del Emprendedor o el Instituto Jalisciense del Emprendedor han definido sectores estratégicos, energéticos, de tecnologías, agroalimentarios, tiene que redefinirse y visualizarse a los adultos mayores como una población estratégica, donde ya no será el adulto que está en una silla de ruedas. No, hay adultos pujantes, activos, con proyectos, que jalan a otros adultos mayores y eso es lo que tiene que verse, con una potencialidad que puede desdoblar y sorprendernos. Inclusive es una llamada de atención, se comentó esto en el foro, para los propios partidos políticos. La oferta electoral debe de voltear a ver a una población que naturalmente va en aumento. Se ha pensado mucho en los jóvenes, como ese bono electoral, pero cada vez serán los adultos mayores los que incidan en los procesos democráticos de elecciones y por lo tanto debe de haber respuestas muy concretas a ellos. Yo te iba a decir que hay capacidad, hay activismo y capacidad de emprender cosas aún desde una silla de ruedas. Vamos a platicar más de este tema, el diagnóstico y sobre todo los resultados del foro. Gilberto, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. Los adultos mayores en Jalisco cuentan con el programa 65 y más, que otorga una pensión mensual de 1,095 pesos, aunque el dinero se otorga en forma bimestral. Organismos como el Instituto Nacional para el Adulto Mayor incluyen además capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre. Sin embargo, existen demasiadas trabas para incorporar a este segmento de la población al sector laboral. Ya mencionábamos de los problemas que enfrentan los adultos mayores. Saludo con mucho gusto a José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Él es presidente de Red Ciudadana Asociación Civil. José, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Desde el organismo, un organismo no gubernamental como son el de ustedes, ¿cómo visualizan este problema de los adultos mayores? Mira, por un lado te puedo decir que hay adultos mayores admirables, pero son los menos casos. Y la gran mayoría de nuestros adultos mayores viven una situación dramática porque, por ejemplo, de entrada tenemos que ubicar no solamente en los aspectos cuantitativos, que ya es significativo el 10% de la población en Jalisco, sino de los aspectos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, la maestra Alma comentaba de que hay que ubicar la diferencia entre hombres y mujeres adultos mayores, pero también tenemos que ubicar el nombre de adultos mayores y adultos mayores avanzados. No es la misma problemática de un adulto mayor de 62 años, de 70 o de 90 y tantos años. En general, la situación del adulto mayor,
hablar de adulto mayor y hablar de persona con discapacidad, que también paradójicamente casi no hay adulto mayor que no viva con una discapacidad, o varias. Hablar de ellos es hablar de pobreza. Mira, todavía hace aproximadamente 4 años, 5 años, mientras en México el 19% de los adultos mayores vivían con una pensión, en países como Uruguay o Brasil estaba exactamente al revés, 79 y 80% de adultos mayores con pensión. Ahora con esta pensión que brinda el gobierno del Estado, que es mucho más jugosa que la del gobierno federal anda sobre 600 pesos mensuales. En ese sentido, bueno, hay gente que dice, no, pero no le sirve mucho. No, pues para el adulto mayor sí le ayuda, Claro. pero también es muy limitada la cobertura. Estamos hablando de que en el caso de Jalisco no deben ser más de 33,333 adultos mayores con una pensión, cuando hablamos de que la mayoría viven en pobreza, ¿no? También algo que me parece que es fundamental y que no hemos atendido es la cuestión de capacitar al ciudadano para aprender a convivir con el adulto mayor. Son dramáticos los casos de adultos mayores avanzados. En eso yo coincido con la maestra Alma Salas, que uno de los principales problemas, aparte de las enfermedades crónicas sobre todo, es la soledad, la depresión, ¿sí? El deterioro cognitivo del adulto mayor nos provoca que muchas veces el adulto mayor que ha perdido la memoria a corto plazo, pero permanece con la memoria a largo plazo, te platica muchas veces lo mismo. Y eso provoca que la familia, la primera vez que lo escucha, pues le diga, qué interesante. Después de 3 o 4 veces te dice, ya me lo había platicado. Cuando te lo ha platicado 30 veces, se vuelve invisible, porque ya nadie quiere platicar con él. También a veces el problema es que los hijos y los nietos quieren que piense, sienta y viva como cuando era joven. Los hijos conocimos a nuestros padres en plenitud y cuando ya los vemos en la vejez, allá no nos conviene, ya nos interesa apoyar y ser solidarios con ellos. A mí me parece que ha sido también una situación muy importante de que tenemos que educar al ciudadano para que aprenda a comprender, a entender y a convivir con el adulto mayor, ¿no? Me parece también que las condiciones sociales no son muy favorables. Mira, la Organización de las Naciones Unidas ha decretado derechos del adulto mayor, pero también responsabilidades. Y una responsabilidad muy importante del adulto mayor es mantenerse activo. Cuando el adulto mayor está inactivo, se deteriora más y no tiene tantas posibilidades de estar satisfecho o en bienestar. Eso implicaría que tendríamos que tener más programas, mucho más, para tenerlo más activo. Ya el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor tiene algunas actividades, el DIF Jalisco, el SUAM de la Universidad de Guadalajara tiene un programa de atención a adultos mayores, pero todavía son limitados. Hoy, por ejemplo, también el CEMAN de Zapopan tiene programas hasta para que los adultos mayores aprendan a manejar el WhatsApp, ¿sí? Pero tenemos un problema en que se transportan. El problema del transporte sigue siendo un gran problema para personas con discapacidad, adultos mayores, y eso no ha estado resuelto, ¿no? A ver, José, yo te vamos a hablar de todos estos temas, pero Claro. te quisiera preguntar algo que es muy importante. ¿Por qué cuando se habla del adulto mayor y actividades para estos, regularmente vemos actividades recreativas o lúdicas y no de una actividad todavía productiva? Claro. Mira, de hecho, no siempre, porque, por ejemplo, nosotros vemos que en algún supermercado están los adultos mayores de paqueteros. Uh-huh. Eso a lo mejor les genera un ingreso interesante, aunque muchas veces los ponen a limpiar pisos que no les correspondería, Claro. o no les ofertan servicios médicos o psicológicos, ¿no? Entonces, eso tendría que ser una política integral. También ese ha sido el problema. Yo estoy convencido que la política pública en Jalisco y a nivel federal y municipal, porque también los municipios tienen responsabilidad, es muy corta. No está integrada. Hay que ver, por ejemplo, el Instituto Jalisciense de la Mujer, sin despreciar la importancia que tiene atender a las mujeres jóvenes, por una serie de problemas que tienen, generalmente no se atiende a la adulta mayor. O el Instituto Jalisciense de Salud Mental tiene 0 programas en atención a adultos mayores, en la cuestión mental, ¿no? Entonces, estamos en una situación de una política muy limitada
que no se merecen nuestros adultos mayores. Muy bien, José. Vamos a continuar profundizando en el tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Adultos mayores, sector vulnerable o fuerza marginada, es lo que preguntamos y es el nombre del programa aquí en Ruta 44. Hemos hecho un panorama general del problema, no alcanzamos a abarcarlo todo, pero un esbozo. Alma Salas, ¿qué nos faltó de esta descripción del problema? Hablabas del abandono, de la soledad, etcétera, pero ¿qué otros problemas se enfrentan? Bueno, hay muchos problemas, pero sí quiero decirte lo siguiente, que el gobierno de Jalisco, de Aristóteles Sandoval, está ocupado y preocupado. Preocupado porque este segmento de población pueda tener la atención que se merece, pueda realmente recibir todo lo que han aportado a la sociedad de México y de nuestro estado por tantos años. Esa experiencia, ese trabajo y ese desarrollo que tiene ahorita también nuestro estado es gracias a que ellos han sido los pilares de este desarrollo. Entonces, por ese motivo, nosotros con la intención y la preocupación en el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, que la ley nos marca apoyar, fomentar, capacitar, normar acciones en beneficio de los adultos mayores. Buscamos a CESJAL, al Consejo, ya lo habíamos dicho hace un ratito, porque en ellos vimos una parte que nosotros necesitamos que se emita hacia la sociedad. Aquí el doctor también comentaba algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la concientización real como seres humanos, como sociedad, ya sea que estemos en los gobiernos o que estemos fuera del gobierno, en cualquier lugar que estemos, yo creo que esa es la parte esencial. Y el foro que implementamos con CESJAL, que quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que recibimos, es precisamente para poder fortalecer e implementar esas políticas públicas, pero también para sensibilizar, concientizar a la sociedad. Hubo una intervención en el foro que decían, bueno, ¿y cómo quieren concientizar y sociabilizar? Necesitamos juntos actuar, hacer una relación de todos y cada uno de los 3 niveles de gobierno, federal, estatales, municipales, de la propia sociedad civil. Muy bien, Alma. Gilberto, al margen de si quieres profundizar en el diagnóstico que ya nos adelantabas algo, ¿qué se aportó en el foro? ¿Qué rescatas del foro? El foro nos dio muchas luces, nos permitió, además de sensibilizarnos, de darnos cuenta de lo que Jalisco tiene, no solamente en cuanto a demografía, sino a recursos humanos, personas con alto nivel de especialización y que están dispuestos a compartir su conocimiento. Estas redes y esta sinergia de trabajo que puede darse y que muchas veces es a partir de esto, de detonar estos momentos de encuentro y de diálogo. Hay interés del gobierno federal, del gobierno estatal, hay también pues una veta de oportunidad para que el Poder Legislativo, estuvo presente una diputada, pues tomara conciencia y se llevara ese compromiso. Sabemos que tiene que haber un fortalecimiento de la política pública. Se hace, está disperso, está desarticulado, hay una atención en el tema de la agenda pública por parte del Instituto del Adulto Mayor, entonces se buscará un fortalecimiento de la política pública. Nos acompañó la subsecretaria de Planeación y Evaluación, Carolina Toro, y ella era muy enfática y decir, el gobierno, bueno, le queda un periodo muy breve,
2 años. Sin embargo, está haciendo una tarea para dejar fija en la agenda de gobierno este tema, para sistematizar las buenas prácticas y que llegue quien llegue en las alternancias democráticas, pues pueda darle una continuidad. Nos quedamos también con buenas experiencias de otros estados y de otros países que tienen que ser incorporadas no al Instituto del Adulto Mayor, a todas las dependencias, a las universidades. Es necesario fortalecer la oferta académica de licenciatura que le existe ya precisamente en el Centro Universitario de Tonalá, pero también estamos elevarlo a nivel de posgrados, de especialidades. Es un área de oportunidad para la formación, para la investigación, pero también para el sector productivo. Muy bien, José, hace un momento hablabas de uno de los problemas que enfrenta el adulto mayor en el transporte público. Sí, mira, por ejemplo, aquí hay que decirlo, en la presente administración casi no hemos avanzado en eso, al menos en el transporte regular. En el año 2005 y después de 5 años de estar insistiendo ante el gobernador, se logró que el 10% de los camiones tuvieran una rampa para personas con discapacidad y que pudiera ser aplicado también a adultos mayores. En la ley de movilidad y su reglamento, en un primer momento se sacó el 20%, pero después fue a sacar una fe de ratas y se regresó al 10%. En eso no avanzamos. Hoy estamos avanzando. Hay algunas cuestiones que inclusive plantea el reglamento de la ley de movilidad, como por ejemplo, hay un dispositivo que por ley, por reglamento, tiene que estar en los camiones para ubicar a la persona con discapacidad. Muchos adultos mayores tienen problema de sordera, para que le ubique la ruta y le dé la ubicación de la puerta. En forma auditiva. Exactamente. Eso hace 3 años y no tenemos un solo camión avanzado en eso, ¿no? Se ha avanzado en el tren ligero. En la línea 3 está contemplada las adaptaciones. En la línea 1 se está trabajando para que sea acceso universal. En la línea 2 se avanzó un poquito con la compra de unas orugas. En este momento se podrán subir en unas estaciones, en otras no, porque no en todas hay orugas. Se ha avanzado, pero muy lento. Ha faltado más contundencia, ¿no? Pero también a mí me parece que a veces en las cuestiones declarativas y normativas ahí puede estar. A la maestra Alma, que yo la conozco y sé que es una gran mujer, que está entregada a ese trabajo, ella no puede decirlo, pero yo sí lo puedo decir. No es posible que tengan un instituto del adulto mayor en esas instalaciones tan pobres, ni que tenga tan pocos recursos para poder implementar programas. Necesitamos fortalecer con recursos. Dice el dicho, hechos son amores. Y aquí hay que inyectarle dinero. Hay otras dependencias o proyectos estatales que tienen más presupuesto. Claro, y además todos sabemos que en este país un gran problema es la corrupción. Y la corrupción, por ejemplo, en Jalisco hay un problema pendiente de 15,000 millones de pesos que había que rescatar de la anterior administración y mandarlo a grupos vulnerables, ¿sí? Adultos mayores. En Jalisco no es posible que haya un instituto de la persona con discapacidad. No lo hay. Entonces, hay una serie todavía de limitaciones para atender al adulto mayor, para promover esa sensibilización y esa educación a los ciudadanos en general, ¿sí? Entonces, aquí me parece que sí es importante que lo declaren. Viene el Día Nacional del Abuelo, viene el Día del Adulto Mayor y habrá declaraciones, pero como dice el dicho, hechos son amores. Y en este momento se ocupa más recursos, se ocupa favorecer una política intersectorial e interinstitucional para poder articular programas integrales de atención al adulto mayor. Muy bien, con eso me quedo, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Adultos mayores, sector vulnerable o fuerza marginada. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alma Salas, estamos hablando de lo que le toca al instituto que tú presides. ¿Por qué nos hablas de esos programas? Claro que sí. Mira, el programa general que tenemos se llama Cultura para el Envejecimiento de las personas adultas mayores. Tenemos varios rubros en esto. Nosotros estamos trabajando ahorita en 1 año, 4 meses, 3 meses, 4 que tengo yo ahí al frente. Hemos estado trabajando en ver
también políticas públicas para poder hacer modificaciones a la ley, porque creemos que no es incluyente, habla de adultos mayores y no de las personas adultas mayores, que ahí es equidad de género. Bueno, adultos mayores pueden ser hombres o mujeres, efectivamente, pero si decimos personas adultas mayores, yo creo que le damos la amplitud. Eso es un tema. Otro, hemos logrado que en el instituto acudan aproximadamente 200 personas al día a recibir asesoría jurídica, a ver talleres que les pueden proporcionar recursos, porque les estamos dando, tú decías hace un rato, en cuestión de que qué tipo de talleres, no nada más culturales o recreativos o deportivos, no, estamos dándoles oportunidad de que tengan talleres para que puedan recibir posteriormente remuneraciones con lo que ellos realizan. Precisamente vamos a tener una expo en el tren ligero, el licenciado Rodolfo Guadalajara nos ha apoyado en las estaciones, en la estación Juárez tendremos una expo de mañana en 8 días, donde ellos van a vender los productos que ellos elaboran. También tenemos un programa de activación física, donde nuestros adultos mayores necesitan estar activos. Quiero decirles que hay personas más de 80 años. Tenemos una nadadora de 94 años. Tenemos personas muy activas de varias edades. El doctor decía, es cierto, tenemos los adultos mayores en la primera etapa y luego en la segunda etapa, pero sí, estamos promoviendo ese tipo de programas y de actividades. Claro. Pero no, imposible, imagínense 800,000 adultos mayores en Jalisco. Tenemos que atender colonias, lugares, municipios. Precisamente ayer, que por cierto les mando un saludo muy cariñoso a los adultos mayores con los que estuve ayer en Juanacatlán, que artistas, claro, unos artistas compositores, músicos, cantores, pero amateurs, no profesionales. Entonces, claro, tenemos una gran riqueza en nuestro país, claro, en nuestro estado. Hay que rescatarlo entre todos. Invitamos a todos para estar con ellos. Gilberto, hace un momento hablabas tú de la importancia de que las políticas públicas se definan, etcétera, en torno al adulto mayor. Pero yo te preguntaría, ¿qué pasa de la sociedad? Es decir, ¿ha permeado la cultura de entender este problema? ¿Cómo reciben los empresarios, por ejemplo, a un adulto mayor y le crean oportunidades laborales? Quisiera hablar de lo general de la sociedad y especificar luego el tema empresarial o competitivo. Una de las lecciones también que nos arrojó el foro fue la solidaridad intergeneracional. Debe de formarse esta conciencia entre las generaciones, que el adulto mayor tiene mucho que enseñarle al joven o al adulto, y que el adulto y el joven tienen mucho que aprender. Pero esto me parece que es el núcleo de la política pública, porque el gobierno puede meter recursos, el gobierno puede instalar, pero las cosas se caen o se sostienen cuando hay una conciencia cultural y de sociedad. Y me parece que ese es el salto cualitativo más importante al que tenemos que arribar. Y ahí el tema educativo, formal e informal, pues cobra alta relevancia. El tema de la actividad empresarial o la actividad de la iniciativa privada, pues también es necesario reconocer qué es lo que sí puede hacer el adulto mayor y también generar algún tipo de incentivos para que las empresas que deciden recibir o aceptar en su plantilla laboral, y no necesariamente de alta remuneración. Tenemos experiencias en esta solidaridad intergeneracional, como quienes tal vez ya jubilados pueden ir a enseñar el camino a los que se están formando. Y es una parte importante la que mencionas, un paquete de estímulos fiscales, no sé, podría haber, ¿no? Sí, sin duda, en todo este escenario del régimen fiscal,
Tenemos que insistir y esa será materia de trabajo del Consejo Económico y Social. Nos toca como organismo emitir paquete de recomendaciones y estaremos atendiendo esta parte que es muy importante, que tiene que haber un incentivo, tiene que haber un estímulo y respuesta. Estamos seguros que lo va a haber. Estas recomendaciones que emitiría el CESJAL, buena parte de estas provendrían del foro. El 95-98% vienen del foro. En este sentido hay un compromiso ante el Pleno del CESJAL. La maestra Alma estuvo, se firmó un convenio de colaboración y es entonces que participamos en esto y será definitivamente para el mes de marzo cuando estaremos entregando este paquete de recomendaciones y caminando de la mano. No es que recomendamos y ya, y a ver cómo le hacen. El CESJAL estará observando estos trabajos. Muy bien, José, me llamó la atención lo que decías hace un momento de las instalaciones donde está el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Habla de que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Mira, te voy a poner dos ejemplos y concretos, ¿no? Todavía a mediados del año pasado, la Junta de Gobierno de Lijas andaba con el proyecto de cerrar el único asilo público en Jalisco, el Leónidas Cademos, por los argumentos, a mí me parece muy limitados que ponían, pero era la única instancia donde se podía contar el adulto mayor que no tiene familia, que está desamparado, donde podía acudir. Ahí nosotros estuvimos insistiendo a Lijas y afortunadamente se logró no nomás que no se cerrara, sino que además se fortaleciera, ¿no? Pero aún está la cobertura muy limitada. La petición era que se abrieran más asilos de muchos adultos mayores que no tienen familia o que la familia los abandonó. Necesitamos apoyarlos, por un lado. Por otro lado, yo te decía que hay muchas veces diferenciamos adulto mayor, persona con discapacidad, pero casi no hay adulto mayor que no tiene un problema, o no un problema, una situación de discapacidad auditiva, visual, motor, etcétera, ¿no? Y entonces te voy a poner el caso del Centro de Rehabilitación Integral del Teletón. El gobierno del Estado, a través de recursos públicos, les da 30 millones de pesos. El gobierno municipal les da 10 millones de pesos. Mientras que al CRI del DIF Jalisco le dan 10 millones de pesos. Eso no es correcto. El gobierno tiene que fortalecer sus programas de atención a sectores vulnerables. El Teletón tendrá que generar una serie de programas que tiene una gran cobertura para generar sus recursos, pero el Estado tiene la obligación de cubrir. En el caso del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, si realmente el gobierno del Estado considera que le debe dar atención al adulto mayor, de entrada tiene que tener instalaciones más dignas para poderle dar más servicio a los adultos mayores. Y tiene que generarle mucho más que los 9 millones de pesos que tiene hoy el instituto, que no es nada. Tendría que, no sé, generar una muy buena partida para realmente que pudiera hacer un trabajo integral, educativo, de salud, de asesoría jurídica y una mayor cobertura de adultos mayores. Y ya no digamos las pensiones también. Claro, cuando estamos hablando de que representan casi el 10% de la población total de Jalisco. Sí. Además, por ejemplo, fíjate cómo es de ilógica, porque vamos a algo del gobierno federal. La pensión que da el gobierno federal es a personas entre 60 y 64 años, cuando realmente muchos de ellos todavía están en posibilidades de trabajar. Cuando los más de más edad, ahí sí todavía está más complicado, habría que apoyarlos. Claro. Entonces, o abrimos más las pensiones en cuestión de edad y multiplicarlo por dinero. Eso habría que recortar mucho de los gastos superfluos que tienen el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa y regreso a las conclusiones del programa. Adultos mayores, sector vulnerable o fuerza marginada es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Alma. Sí, pues muchas gracias ante todo, Carlos, a todos tus televidentes. La verdad es un programa Ruta 44 que es muy visto, entonces te agradecemos mucho la oportunidad de que podamos estar hablando de este tema, porque los medios de comunicación son muy importantes para poder llegar realmente a la sociedad y poder sensibilizarla sobre este tema.
para que todos los que tengan sus papás, sus abuelitos en sus casas, pues los traten muy bien, los quieran mucho y los apapachen. Y decirte que para nosotros ha sido una gran experiencia el poder compartir con CESJAL esta etapa de organización para este foro. Quiero decirle que vinieron del Instituto de Geriatría a nivel nacional, del Instituto Nacional de Geriatría, vino la doctora Elizabeth Caro, estuvo la doctora de la UNAM, Verónica Zenaida Montes de Oca, estuvo el doctor Humberto Medina, que venía del Consejo Nacional de Salud y Geriatría, estuvo representando al secretario de Hacienda, la licenciada Amelia Chávez, que pues le agradecemos al secretario porque cuando se lo dijimos, es muy importante los recursos, como dice el doctor. Entonces, bueno, volteen a ver el tema de los adultos mayores, qué está pasando y qué va a pasar. Entonces, este foro nos va a traer grandes beneficios porque lo más importante es que estuvieron presentes el Poder Legislativo, estuvo presente los servidores públicos de diferentes niveles de gobierno, estuvo presente el representante del INAPAM, el maestro Joel Clímaco. Entonces, juntos debemos de ir a ver con mucha claridad qué vamos a hacer por nuestros adultos mayores. Yo creo que esta oportunidad que nos estás dando y que nos han dado todas las personas que participaron es precisamente para beneficio de ellos mismos. Claro. Y te diré por último que el gobierno del Estado, desde que inició Aristóteles Sandoval, se crea el instituto, es nuevo, es un bebé, les digo yo, tiene 4 años de creado el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, porque la ley sí existía, pero estaba guardada por ahí en un cajón. Entonces, sí hay el interés, sí hay el querer que bloque de población o rubro de población sea atendida como se merece. Muy bien. Muchísimas gracias. Gilberto, tus conclusiones. Muchas gracias. Para el CESJAL es una gran oportunidad de gobernanza en la política pública. Brindaremos las conclusiones, brindaremos el paquete de recomendaciones, pero también acompañaremos en el seguimiento, en la implementación y la evaluación de la política pública desde el carácter autónomo y consultivo que tiene el CESJAL. Desde la gestión, la administración, hay mucho que hacer y se deberá de atender. Sin embargo, en una conclusión de orden personal, quisiera fijar que el tema también es muy doméstico. Así como la educación no es responsabilidad de la escuela, la atención de toda persona y los adultos mayores comienza en casa con la conciencia de las generaciones más jóvenes. Para que atiendan al adulto mayor, que no sea invisible, como decimos. Por supuesto, la noción del adulto mayor histórica, la edad antigua los veía como eso, como los líderes, por las virtudes acumuladas. Es algo que se perdió, inclusive en la Edad Media el cristianismo desarrolló sentimientos de compasión, pero hoy la edad moderna y el futuro que nos avecina es de desdoblar esas potencialidades que tiene. Y una recomendación sería revisar las conclusiones del foro que están en el portal de CESJAL. Estamos trabajándolas. Para el mes de marzo estaremos presentando el paquete de recomendaciones, pero ya hay un documento de trabajo que se va a ir engrandeciendo con el apoyo de sociedad civil y de gobierno. Muy bien, gracias, Gilberto. José, tus conclusiones. Mira, yo daría en 2 sentidos. Primero, a nivel de políticas públicas, creo que tanto el gobierno del Estado como los gobiernos municipales de los 125 municipios de Jalisco, les queda 2 años para poder reorientar el camino, ¿no? Porque si hay un franco abandono, un franco descuido, se tiene que fortalecer esta política pública, se tiene que ampliar el trabajo interinstitucional e intersectorial, por un lado. Pero también me quiero ir por otro lado.
porque también no es justo pensar que todo lo va a resolver el gobierno. También es necesario que nuestras familias revisemos la actitud que tenemos con nuestros adultos mayores. Muchos jaliscienses, y no digamos mexicanos, tienen en franco abandono a sus adultos mayores, ¿sí? Hay un descuido y que se siente que nada más cumplen con ellos en Navidad, el día del abuelo, el día del cumpleaños, y eso no es. El trabajo es estar con ellos, primero entenderlos, hay que capacitar para entenderlos, para comprenderlos, para tolerarlos, para acompañarlos, para que puedan cumplir sus derechos y sus responsabilidades, ¿no? Esa es una situación que no es fácil, por eso necesitamos capacitarnos. También necesitamos capacitarnos para hacer ese acompañamiento que implica, por un lado, sí, el deterioro del adulto mayor, pero también el deterioro del cuidador, que es otro tema que hemos descuidado. Sí. El cuidador se desgasta. Hay casos en las familias donde se le deja generalmente la responsabilidad a un hijo, y generalmente es hija, y los demás hijos, ya lo atienden, se desentienden. No, eso no es correcto. Eso es una irresponsabilidad con sus padres y con sus abuelos. Entonces me parece que eso también tenemos que revisarlo y tenemos que emprender un trabajo para concientizar a los ciudadanos de que somos parte de la alternativa para que nuestros adultos mayores vivan con mayor calidad y sean felices. José, y un aspecto que poco tocamos, que tiene que ver el tema médico. El médico y el psicológico. Son dos aspectos. El médico, geriatras, hay muy pocos en el país y muy pocos en Jalisco. Y psicólogos también tenemos muy pocos, pero también hay gente preparada, pero el problema es que no hay las plazas en las instituciones de salud. Ese es otro grave problema. Porque no todo es nada más curarlo, hay que acompañarlo emocionalmente, y eso se requiere también trabajo profesional y no lo hay en las instituciones públicas. Muy bien, creo que el tema da para mucho más y yo quisiera convocarlos a que regresemos a tocarlo, si les parece, más adelante. Seguimos hablando del tema, a lo mejor un poco más allá cuando salgan las recomendaciones. Volvemos a hablar del tema. ¿Les parece, Gilberto? Fabuloso. Alma, muchísimas gracias, José. Carlos. Claro. Muy bien, que sí. y me quedo, como siempre, un minuto para unas conclusiones finales, como siempre lo hacemos en el programa. Lo haría en tres vertientes. La primera, el tema de las políticas públicas, que es el motivo del foro. Hay esfuerzos municipales, ya se han dicho aquí, estatales y federales, pero no están conectados. No hay integración en el mismo, realmente cada quien va por su lado y se requiere hacer una política integral para atender al adulto mayor. Eso es muy importante. Otro aspecto que aquí se ha dicho que tiene que ver con el tema de no ser, digamos, ignorantes respecto a lo que está sucediendo con el adulto mayor. Están ahí y parece que no los ven, no se hace lo suficiente y más allá de los discursos hay que aportar el recurso económico para que entonces se vea reflejada una mejoría en este segmento de la población. Y el último, y ese va dirigido a usted que me está viendo en casa, voltee a ver a su familiar, al adulto mayor que tiene ahí, al que parece que no quiere verlo, pero ahí está. Recuerde que él ya recorrió un largo camino y no es posible que lo abandone después de este camino andado, porque él jamás lo abandonó a usted. Hasta la próxima.